Hola familias, un saludo a todos. Mi nombre es Claudia Cardona, psicosocial del CDI Arca de los Sueños. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una pequeña socialización de la atención bajo el esquema de alternancia. La alternancia se presenta como una opción de atención que combina estrategias de un acompañamiento presencial y remoto para garantizar el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral en la emergencia sanitaria que hoy vivimos, la cual es el COVID-19. La alternancia supone la reorganización de las rutinas familiares y del entorno educativo, para que en sus dinámicas se favorezcan tiempos y espacios que den lugar a la promoción de su desarrollo y aprendizaje en condiciones de bioseguridad. Los siguientes principios cobijan la prestación de los servicios de educación inicial en la alternancia. Primero, es voluntario. La participación de las niñas y los niños en la atención presencial en alternancia debe surgir de su voluntad, así como de los adultos cuidadores que conforman las familias, quienes no pueden ser obligados a tomar la decisión, sino que debe ser un ejercicio consciente e informado de quienes participan. Segundo, es territorializado, es decir, el comportamiento de la pandemia en cada contexto del territorio es el que determina la posibilidad de operar con presencialidad y en alternancia. Es seguro para todos, es decir, esto implica un compromiso de todos los actores con el cuidado colectivo, es decir, respondiendo a la dinámica yo te cuido y tú me cuidas, es decir, entendiendo que el accionar individual repercute en el colectivo. Por lo tanto, se requiere un trabajo coordinado donde cada uno actúe en pro del bien de los demás y con responsabilidad. Es selectivo. Para lograr un proceso de atención presencial bajo el esquema de alternancia implica definir acciones del cuidado y progresivas que traen consigo reconocer los acuerdos con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección. Es flexible. Según las particularidades de cada unidad de servicio, se optará por plantear ajustes frente a los modelos de alternancia para la modalidad que se presenta. También es monitoreado, es decir, la implementación de alternancia que se estará desarrollando en condiciones que hoy vivimos se debe estar monitoreando de forma continua y puesta en marcha, para poder así ir realizando los ajustes que sean necesarios en el proceso. Es gradual. La apertura de la unidad de servicio bajo la atención presencial en esquema de alternancia se realizarán de forma escalonada, es decir, en la medida que se vaya revisando y alistando las condiciones de cada una de las unidades de servicio. Y por último, es multimodal. Según las particularidades de cada unidad de servicio, se optará alguno de los modelos de alternancias propuestos para desarrollar dicho proceso. Tenemos un modelo de modalidad institucional. El modelo base para la modalidad institucional parte de la premisa de que cada agente educativo tiene a su cargo un grupo de aproximadamente 20 niños y niñas mayores de 2 años, de acuerdo con la relación técnica estipulada en el manual operativo. Dicho grupo se debe dividir en dos, es decir, tendremos un grupo A y un grupo B, cada uno con 10 niños. Entonces, se rotarán su atención por semanas, de tal manera que el grupo A se encontrará en alternancia la primera y la tercera semana del mes. En tanto, el grupo B rotará la segunda y la cuarta semana del mes, garantizando así que cada niño y niña asista 10 días al mes a la unidad de servicio durante 8 horas cada día. Se espera entonces que el grupo A y el grupo B estén atendidos por el mismo agente educativo. Acá les comparto el esquema de lo que podría ser pues como el cronograma de atención. Criterios relacionados con los niños y las niñas. La presencialidad bajo el esquema de alternancia se contempla únicamente para niños y niñas mayores de 2 años y estos no deben tener comorbilidades
que impliquen un alto riesgo de infección respiratoria aguda. Por ejemplo, cardiopatías, hipertensión arterial, neumopatías, asma grave, enfermedades pulmonares, fibrosis, anemias, desnutrición, diabetes, aquellas condiciones que vuelvan a los niños más vulnerables a ser contagiados. Muchos nos estaremos preguntando, ¿por qué no los niños menores de 2 años? No se incluyen los niños y las niñas menores de 2 años teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para la franja en esta edad, para la población en esta edad. Las recomendaciones son el no uso de tapabocas en menores de 2 años por riesgo de asfixia o sofocación. También que estos niños, como aún no caminan bien, entonces son inestables, entonces dentro de ese proceso pueden generar que requieran sostenerse de otros objetos o de otros muros o lugares y pueden con sus manos tener contacto frecuente al piso y así se aumenta el riesgo de tener coronavirus. Por esta razón no están los niños menores de 2 años y también por estar en curso de completar el esquema de vacunación. Las niñas y los niños mayores de 2 años deberán cumplir ciertas condiciones para poder estar en la alternancia. Primero y fundamental, el uso permanente del tapabocas. Por eso es muy importante que desde las familias empecemos a abordar a los niños, a educarlos en ese autocuidado y en el manejo del tapabocas constante. Segundo, los niños no pueden presentar síntomas asociados a sospechas de COVID, es decir, fiebre alta, tos, secreciones nasales y malestares en general. Tercero, si la niña o el niño está al cuidado de una persona mayor a 60 años, la familia podrá manifestar su voluntad y deseo para que el niño sea atendido bajo la presencialidad, pero se debe cumplir con las medidas de bioseguridad en casa acorde con lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril, la cual también fue modificada a resolución 223 del 25 de febrero del 2021. Todos los niños y niñas deben tener presente el esquema de vacunación completo y actualizado y completo para su edad. Respecto a los niños con discapacidad, recordemos que la discapacidad no puede ser en ningún caso criterio de exclusión, es decir, si la discapacidad no es el factor determinante para la toma de decisiones para el retorno de la presencialidad, es decir, la única razón por la cual no podrá asistir un niño o niña es que tenga comorbilidades de base que impliquen un alto riesgo en la infección respiratoria, las cuales mencioné anteriormente. Sea porque cada padre de familia decida o no llevar a su hijo a la alternancia, en todos los casos se debe contar con la autorización escrita, es decir, si usted como padre de familia quiere que su hija empiece a asistir a la alternancia, deberá usted firmar un consentimiento informado. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el consentimiento informado para el regreso a la presencialidad. Recordemos fomentar en nuestros niños la cultura, el deseo y el amor por el autocuidado. Recordemos lavar nuestras manos constantemente, usar el tapabocas, usar gel antibacterial y ante todo estar en distanciamiento social, porque cuando nos cuidamos, cuidamos a todos los que amamos. Un abrazo.